¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Noche sin Tregua, el programa de la política con P mayúscula y como es de costumbre aquí desde Vinomundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. No es fácil ganar un premio Nobel, mucho menos un premio Nobel de literatura. El 10 de diciembre se cumple una fecha especial de un premio Nobel muy significativo para América Latina. Si yo le digo que Lucila Godoy ganó un premio Nobel en esa época de 1945, usted no sabrá quién es, pero si le digo que se celebra los 70 años del premio Nobel otorgado a Gabriela Mistral, usted sí sabe quién es entonces Lucila Godoy. Es un premio muy significativo porque no solamente fue la primera mujer, sino también el primer premio Nobel que se le otorga a un latinoamericano. Y a la fecha, la única mujer que ha logrado un premio Nobel. Sobre Gabriela Mistral y estos 70 años de aniversario, vamos a hablar hoy en Noche sin Tregua. Ya regresamos. Para el tema que les propuse en la introducción, tenemos la suerte de tener al mejor o al experto más conocedor de Gabriela Mistral, que más la ha estudiado. Hoy vamos a intentar ver más bien la beta política de ella más que la beta poética. ¿A quién tenemos? Es a don Diego del Pozo. Diego del Pozo no solamente es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Helsinki, sino que también tuvo estudios en la Universidad de Austin, donde estuvo como investigador, en la Universidad Pontificia Católica de Chile, sacó la maestría en letras, en literatura hispana, y es un hombre que está dedicado a las letras. Diego es muy joven, pero tiene una vasta experiencia en investigaciones y sobre todo en literatura y, como les decía, en Gabriela Mistral, que cumple 70 años de su premio Nobel allá en 1945. Un placer tenerte, Diego, aquí en Noche sin Tregua. Gracias, Claudio. Te invito a saludar, a que brindemos por Chile, por Costa Rica y por el televidente. Ya regresamos. Mucho esfuerzo como para desperdiciarlo en cosas tontas o hacer alguna mala inversión. Entonces sí, me di cuenta de lo importante que era el hecho de ahorrar, de esa misma planeación económica. Entonces no solo la parte deportiva, sino también es un estilo de vida, ¿verdad? Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En el Instituto de Desarrollo Rural, cambiamos para mejorar. Ofrecemos crédito rural en condiciones favorables con una tasa fija del 8% y apoyamos proyectos productivos con valor agregado para generar oportunidades en los territorios rurales. Solicite ya su crédito rural en la oficina del INDER más cercana. Así trabaja hoy el INDER, construyendo un desarrollo rural equitativo y sostenible. Un mensaje del INDER, el programa Tejiendo Desarrollo y el Gobierno de la República. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Hoy
Hoy Costa Rica está dando un gran paso en el saneamiento, mejorando la salud pública y la calidad de vida de sus habitantes al inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos, la más grande de Centroamérica. Con una inversión total de $361 millones, se beneficiará a más de 1 millón de habitantes en la gran área metropolitana, reduciendo la contaminación de los ecosistemas y los riesgos para la salud. En la ruta del saneamiento, el agua es vida. Cuidémosla. Lucía Godoy Alcayaga. Uno dice eso aquí en estas tierras y nadie sabe qué es Gabriela Mistral. Pero antes de arrancar con el tema, tu país tiene el honor, creo que es el único de América Latina, que tiene el honor de tener 2 premios Nobel, 2 en literatura, los 2 poetas. Hay un clásico, hay una disputa en Chile para ver quién es más seguidor de Neruda o más seguidor de Gabriela Mistral, o en ambos casos hay un empate técnico. Me gustaría pensar que hay un empate técnico, ¿no? Creo que durante muchos años esa fue una discusión planteada abiertamente, ¿no?, en la crítica, pero me gustaría pensar que las nuevas generaciones hemos sido capaces de apropiarnos de los 2 personajes sin la necesidad de polarizarlos, ¿no? Como bien decías tú, Chile es el único país de Latinoamérica que cuenta con 2 premios Nobel de literatura, y creo que tratar de enfrentarlos es ir en desmedro de lo que significa tener estos 2 premios Nobel. Sí, y si no recuerdo mal, leyendo tu libro, del que vamos a conversar ahora, Gabriela Mistral fue más bien promotora en mucho del estudio y de la investigación con grandes escritores clásicos para Pablo Neruda, ¿verdad? Sí, la anécdota es interesante porque Gabriela Mistral, todavía siendo muy joven en su rol de maestra, fue enviada a diferentes localidades de Chile a cumplir con esta labor. Entre ellas, en un momento es destinada a Temuco. Temuco es una ciudad que es la capital de la zona de la Araucanía, donde está el pueblo mapuche mayormente. Y bueno, y mientras está ahí, conoce a un joven poeta, así como tú decías, Lucía Godoy Alcayaga, a un joven poeta llamado Neftalí Reyes, ¿no?, que le presenta sus primeros poemas, ¿no?, poemas de amor, etc. Y bueno, este Neftalí Reyes eventualmente se convertiría en Pablo Neruda, pero lo que hace Gabriela Mistral es recomendarle, esto lo cuenta Neruda, ¿no?, que lea a los rusos, ¿no?, que le pasa a Tolstoy, le regala libros, etc. O sea, de alguna manera lo introduce en una literatura universal con una entidad moral, etc., ¿no? O sea, es una pequeña formadora. Aunque esa es la primera relación entre ellos. Luego los 2 conviven en su labor consular. Gabriela Mistral es cónsul en España, mientras, si no me equivoco, Neruda está en Birmania, y Neruda le está pidiendo que la trasladen y hacen ahí un enroque, ¿no? Se lleva a Neruda al consulado en Barcelona y ella se cambia al de Madrid. O sea, es una relación que se mantiene en el tiempo. Se pueden ver las cartas que hay, por ejemplo, de la segunda mujer de Neruda, de Delia del Carril, que le escribe con muchísimo cariño a Gabriela Mistral, quien se nota que está preocupada por la situación política que está viviendo Chile también a finales de la década del 40. O sea, hay una relación establecida, pero que se inicia, como bien dices tú, cuando todavía Neruda es un joven poeta de 17 o 14, 15 años. ¿Cuánta diferencia de edad podían tener entre uno y otro? Neruda es de 1904 y Gabriela Mistral de 1889, o sea, tienen 15 años de diferencia. Sí. Ahora, acabas de tocar un tema que también me llamó la atención. Vamos a hablar yo les decía, de una beta política. Diego acaba de sacar este libro que se llama Por la Humanidad Futura, Antología Política, por eso estamos en Noche sin Tregua, de Gabriela Mistral. Y sobre eso vamos a hablar porque la poetisa tenía una beta política enorme. Pero antes de eso, leyendo tu libro en la introducción, encontré de que ella tenía una alta vocación como maestra, pero no lo era, sino que era una vocación natural, no tenía el título. Bueno, sí lo era porque tenía la vocación, pero no era titulada como tal. En un momento, ¿verdad?, oficializa su título, ¿no? Pero claro, o sea, el desarrollo que está muy ligado a la política también, ¿no? Yo algo lo comento también en la introducción, que la visión política de ella va más allá del ejercicio del poder, ¿no?, de los partidos políticos. Ella nunca ejerció, nunca participó, nunca fue militante, ¿no? Esta libertad le permitía también plantear las ideas desde el plano desde la intelectualidad, ¿no? Bueno, y una de las ideas centrales es que la sociedad debe tener en el centro a la educación, ¿no? Ella dice en algún momento, la educación es el alma del pueblo, ¿no? O
sea, es un estatuto totalmente político, está hablando exactamente desde dónde se tiene que configurar la sociedad. Bueno, y su vocación de maestra se inicia cuando ella es muy joven. Ella abandona la escuela cuando tiene alrededor de 12 años, debido a un acto traumático, es culpada, mientras está en la escuela en Vicuña, es culpada injustamente de un pueblo robo. muy pobre, ¿verdad? Un pueblo muy, muy pobre, que es el lugar donde ella nació, ¿no? Quizás uno de los lugares más golpeados por la pobreza y también por la distancia geográfica, ¿no? Y bueno, cuando está en la escuela a los 12 años, vive este acto traumático y abandona la escuela y comienza un proceso autodidacta, ¿no? Mediante este proceso autodidacta también se distancia de la oficialidad, entonces tardó varios años más que los profesores salidos de las escuelas normalistas en oficializar su título. O sea, fue profesora formal, pero empezó a educar mucho antes de tener este título. Tenía la vocación. Tenía la vocación, absolutamente. Más bien su preocupación por la infancia, que ella veía que la sociedad se rige según cómo trata a los niños, ¿no? Una cosa muy vanguardista para la época también, ¿no? En principios del siglo XX son muy pocos los que están situando el foco en los niños, ¿no? Entonces, es vocación, pero al mismo tiempo es conciencia, ¿no? Ella es la única mujer que ha sido galardonada con un premio Nobel en nuestra región. Pero además de eso, a Gabriela Mistral le toca ser el primer premio Nobel de nuestro continente americano, bueno, latinoamericano. Pero lo que normalmente conocemos, sobre todo en estas latitudes, es que a ella se le da ese honor, ese premio Nobel, por literatura, por literatura, poesía infantil. Pero vos lo que explotás en este libro va más allá de eso, es sobre el tema político, su influencia política, su interés por la política. Y en alguna ocasión me comentabas que ella está clara en los temas políticos y que estando clara en los temas políticos, vos estás totalmente convencido de que el premio va más allá de esa percepción de que fue por sus poesías para los niños. Sí, bueno, es casi por los números que uno se puede guiar ante eso, ¿no? En el año 45, cuando ella recibe el Premio Nobel de Literatura, tiene solamente 3 libros de poesía publicados, 3 poemarios, ¿no? Los cuales son muy cortitos, ellos también, ¿no? Sin embargo, si uno ve la obra escrita que tiene fuera de estos poemarios, que no estaban hasta ese momento antologados en un libro, pero llega alrededor de 500 artículos, ¿no? Los cuales están publicados. ¿Y los poemas pueden ser cuántos? No, los poemas deben ser 200 o quizá un poco menos, ¿no? Pero son solamente 3 libros de poesía. Para un premio Nobel de literatura es todavía una obra estrecha, ¿no? En los números. Sin embargo, uno ve las dimensiones de sus artículos, dónde los publica, ¿no? Publica, bueno, el repertorio americano, por supuesto, hay mucho, ¿no? Nueva Democracia en Estados Unidos, el diario Sur y la revista Sur, perdón, y la Nación en Buenos Aires, en el Mercurio de Santiago. O sea, tiene una publicación constante de artículos en prosa, muchos de ellos políticos por lo demás, en casi toda la región, ¿no? De alguna manera ya era la voz intelectual de América que se estaba posicionando. Por eso a mi gusto, si bien su poesía es de una gran nivel, es de un gran nivel, ¿no? Es más bien esta figura de la intelectual que participa no solamente a través de sus textos en prosa, sino también discursos, charlas en universidades, en teatros, en cada lugar al que va, ha recorrido el continente, ¿no? Ha estado involucrada en los temas como la Guerra Civil Española, participa del gobierno revolucionario mexicano después de la revolución, en el proceso educacional. Entonces, bueno, tenemos una intelectual de unas dimensiones mucho más amplias que la mera poetisa de literatura infantil, que también lo es, pero bueno. Y después del premio del Nobel, sigue escribiendo sobre política, sigue poniendo sus planteamientos, sí, o ahí sí retoma una fuerza más grande. Yo te diría que incluso poesía se empodera más, ¿eh? Porque acaba de pasar las 2 guerras mundiales. Sí, incluso se empodera más, o sea, tiene en ese periodo que va desde el 45 al 57 que ella fallece, ¿no? Hay, yo te diría que 2 cosas significativas. Empieza a reivindicar la paz como una escala humana que se ha ido olvidando, ¿no? Recuerda lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, donde después de las atrocidades más grandes cometidas no pasó tanto hasta que empezamos de nuevo con el mismo circuito violento, ¿no? Entonces ella dice atención, porque de alguna manera está midiendo
digamos, el clima de la época, el termómetro, con que el inicio de la Guerra Fría se viene duro, ¿no? Entonces empieza por un lado a reivindicar la paz, a reivindicar conceptos humanistas muy amplios, y ya lo último que escribe es en defensa de Hungría, ya muy metida en política, o sea, la invasión de la Unión Soviética a Hungría, ese es su texto, ¿no? Diciendo como, y habla desde la voz de toda Latinoamérica, eso también es importante, ¿no? Como ya empoderada como una voz representativa del continente y sin miedo de meterse en la política europea, etcétera, ¿no? Y fortalecida con el premio Nobel. Exactamente. Que la acredita a nivel mundial. Exactamente, validada desde Europa, ¿no? Entonces, claro, digamos, un trampolín a empoderarse aún más. En tu libro, bueno, antes de hacerte esa pregunta, la que te voy a hacer, quisiera que me aclararas por qué el nombre, por la humanidad futura. Me llama la atención del nombre. Sí, el título es proveniente de un artículo de Gabriela Mistral, que encontré en México. Es un texto que está dentro de un texto educacional de la década del 30, que se llama Por la Humanidad Futura. Digamos, está artículos integrado. ¿Vos los tuviste que investigar, ir a buscar? Sí, de biblioteca. Como una rata de biblioteca. Me estuve quemando las pestañas un buen tiempo, claro, como 4 años más o menos demoré. Pero hay algunos que vos descubriste que seguramente en Chile no eran desconocidos. Exactamente, no se conocen. Hay muchos que no se conocían hasta este texto, digamos, hasta este libro. Y en ese artículo que ella titula Por la Humanidad Futura, ¿a qué se refiere? Sí, bueno, yo lo escogí por 2 motivos. En primer lugar, por lo que se refiere, ¿no? Que después de estudiar bastante cuál es el pensamiento político de ella, uno se da cuenta que la educación está en el centro, ¿no? Y este texto, Por la Humanidad Futura, le habla directamente a los maestros, ¿no? Es un poco, los encara pidiéndoles que sean conscientes de que está en sus manos crear una turba de esclavos o una sociedad de hombres y mujeres libres. O sea, la generación de conciencia para la humanidad es labor de los maestros, ¿no? Esa idea me parecía fundamental, como casi la piedra angular del pensamiento político de Gabriela Mistral. Y por otro lado, al ser un rescate editorial, ¿no? Que tarda más de 50 años entre que ella fallece y hoy día tenemos estos textos en nuestra mano, el mensaje para la humanidad futura es que nosotros somos esa humanidad futura, ¿no? Entonces, de alguna manera, el por la humanidad futura es un mensaje para la actualidad, ¿no? Entonces, esos son los 2 lugares de por qué escogí ese título. Hay un artículo de estos donde ella habla inclusive de una futura presidente en tu país, ¿verdad? Sí, eso es muy interesante. Pasaron años y décadas y bueno, eso es muy interesante. Hasta que la señora Bachelet logra ser presidenta se le cumple el sueño a ella. Exactamente. Bueno, quizás habría que tomar la dimensión feminista de Gabriela Mistral, ¿no? Lo cual es muy controversial. Quizás a ella no le gustaría que yo la nombrara feminista, porque ella se enfrenta mucho a los circuitos feministas que se están formando en principio del siglo XX, sobre todo porque provienen de una élite cultural. Entonces ella dice que, por mucho que le parecen correctas muchas de las situaciones planteadas, la lucha, que ella se adhiere, mientras no hayan obreras y maestras participando de estas sociedades, o sea que el feminismo sea transversal en la sociedad, ella no va a adherirse, ¿no? ¿Lo encontraba muy elitista? Exactamente, elitista. Y digamos que ella, también por de donde proviene, sabe que hay que hacer un trabajo desde las bases, ¿no? Bueno, eso es una cosa. Pero también al mismo tiempo ella, como buena intelectual, digamos, se preocupaba de plasmar ideas que muchas veces no estaban siendo discutidas en la contingencia, tratando de obligar a que los políticos la apropiaran, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre el voto femenino, ella comienza a plantearlo como una necesidad un cuarto de siglo antes de que en Chile haya efectivamente voto universal. Y el tema de la mujer presidenta, que a mí fue una de las primeras cosas que leí de ella cuando recién entré a la universidad, y me sorprendió mucho porque justo estaba en campaña política por primera vez Michelle Bachelet en su primer gobierno, lo que fuera después su primer gobierno, y era la primera vez que había una candidata política mujer con opciones serias, ¿no? Hay antecedentes, estaba Gladys Marín, que es un referente del Partido Comunista en Chile, etcétera, que fue candidata a presidenta, pero digamos que la competencia de Michelle Bachelet era probablemente la que iba a ganar, tenía mucho apoyo popular. Me llamó la atención eso. Gabriela Mistral el año 32 escribe este texto que se llama El rol de la mujer en la política chilena, cuando todavía ni siquiera tienen voto, ¿no? Sí. Y hace toda una apología sobre la necesidad. ¿En qué año viene el voto en Chile? Hay variaciones, porque se aprueba, pero tardan varios años en que se ejerza. Entonces, el voto realmente es el 49. Entonces, estamos hablando de 17 años antes que ya está plasmando esta idea. Y el voto femenino lo habla desde incluso de la década del 20, o sea, muchísimo antes, ¿no? Pero bueno, claro, ella en el rol de la mujer en la política chilena está plasmando también la idea de que esta política oligarca, machista, que es la que ha regido el país desde siempre,
requiere de la femineidad para equiparar también la tontera racional, ¿no? Digamos algo así. Y plantea finalmente que lo que ella piensa que es correcto, lo que necesita Chile, es una mujer presidenta, ¿no? No, es de una vanguardia enorme, o sea, eso no sucede hasta 80 años después, entonces, bueno, claro, está ahí, ¿no? Bueno, ahí puede estar el tema de por la humanidad futura, ¿verdad? También, se adelantó, también, ¿verdad? exacto. A lo Alvin Toffler se adelantaba a ella. Exactamente, claro, claro. Hay otro tema que yo también, hojeando el libro, encontré muy interesante, que es las posiciones de ella sobre la democracia, su concepción sobre la democracia, que me gustaría que nos comentaras. Sí, sí. Porque hoy por hoy, tu país, Chile, Costa Rica y Uruguay, son ese trípode que se reconoce en América Latina como las democracias más sólidas. Pero ella ya planteaba mucho sobre eso y para Chile llegar a la democracia que hoy ustedes disfrutan, hubo un periodo muy, muy duro, ¿no? En el caso nuestro ha sido no fácil, pero ha sido como más viable. En Chile la lucha fue más grande por lograr la democracia. Sí, bueno, claro, o sea, la dictadura entre el 73 y el 90 no es un tema menor, ¿no? No solamente por el quiebre democrático, sobre todo por la violación a los derechos humanos, por supuesto, pero también, y ahí quizás yo diría que este tridente de Costa Rica, Uruguay y Chile es el más débil, ¿eh? Porque la democracia que tenemos en Chile hoy es heredada de la Constitución de Pinochet, es la Constitución de la dictadura. Y si bien tiene una gran faceta democrática, hay que ver cosas que recién hoy se están cambiando. O sea, ya 25 años que llevamos en democracia, como quórum mayoritario, sistema binominal, que lo que hacía era básicamente dejar un Senado con tanto la derecha y la izquierda apoderadas, o sea, cosa que no hubieran transformaciones radicales. Pero bueno, ese es otro tema. Digamos, sigue habiendo democracia, al menos hay alternancia en el poder, ¿no? Y hay voto... ¿Y qué nos decía Gabriela Mistral sobre eso? Claro, Gabriela Mistral habla del concepto de la democracia a partir de cómo se han desarrollado estas democracias luego de las independencias de las naciones americanas, ¿no? Lo cual es interesante porque podría decirse que llega la libertad, ¿no? Llega la libertad, se independizan, pero ella plantea que de alguna manera la libertad, si bien es una condición para ser libre, no es su sustancia, ¿no? Porque la libertad se logra luego de muchos procesos políticos que se requieren. Pasar de una monarquía a una oligarquía no es realmente una democracia, ¿no? Entonces, bueno, ella lo que plantea es que la democracia requiere de un cuidado constante. Para mí ese es uno de los mensajes centrales que está rescatado en el libro. O sea, ella plantea de alguna manera que hay que tener mucho cuidado en la forma que nosotros asumimos como naciones latinoamericanas a la democracia europea. No nos hemos dado cuenta que la democracia ha sido un proceso larguísimo, ¿no? De 2000 y tantos años, en los cuales han habido muchos quiebres, etcétera, que han llevado a que la democracia parezca un modelo, digamos, perfecto, ¿no? Sin embargo, no es un modelo fijo que tú lo tomas y se ponen a ejercer sin hacerle cambios, sino que requiere de un cuidado diario, ¿no? Ella dice, necesita ser atendida día a día, mes a mes, año a año. O sea, y que es verdad, es una cosa que a mí me entra la duda, ¿no? Las grandes crisis democráticas que sufren los países, sobre todo de Sudamérica, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, con dictaduras, golpes de Estado, etcétera, si hubiéramos escuchado estos mensajes, podríamos haber trabajado más nuestra democracia, darnos cuenta que la democracia necesita constantemente de más democracia. Entonces, aparte de este contexto de Guerra Fría en la cual se encajan las dictaduras, quizás la única arma que teníamos era nuestra democracia. Y lamentablemente eran democracias muy débiles. Que la velocidad de este momento no te haga olvidar las cosas importantes. La sonrisa, esa línea curva que todo lo endereza. Cuando para hablar y escuchar es necesario verse a la cara. Los paseos de bajo presupuesto. Cuando jugar no es solo cosa de niños. Cuando no estorban palabras como estrés, rutina o dinero. No hay salud sin salud mental. Caja Costarricense de Seguro Social. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía
Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Hoy Costa Rica está dando un gran paso en el saneamiento, mejorando la salud pública y la calidad de vida de sus habitantes al inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos, la más grande de Centroamérica. Con una inversión total de $361 millones, se beneficiará a más de 1 millón de habitantes en la gran área metropolitana, reduciendo la contaminación de los ecosistemas y los riesgos para la salud. En la ruta del saneamiento, el agua es vida. Cuidémosla. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Ahora, en el tema de Gabriela Mistral, me imagino que en Chile algunos querrán acomodarla sobre un pensamiento socialista, otros le querrán dar el centro, otros le querrán jalar hacia el capitalismo porque encuentran que es una figura emblemática y que sería muy interesante poderla ubicar ideológicamente. Vos en tu estudio sobre la vida política y sobre el pensamiento político de Gabriela Mistral, ¿la podrías ubicar ideológicamente? Yo creo que la podría ubicar ideológicamente, no así con un partido político. Eso es interesante. O sea, de alguna manera ella es una intelectual que goza de su libertad, ¿no? Y a pesar de que tiene afinidades con partidos, bueno, en general siempre son de izquierda, los amigos de ella, ¿no? Pero en algunas cartas dice yo soy socialista, en otras cartas dice que ya no adhiere al socialismo después de la experiencia soviética. O sea, es un vaivén ideológico, pero uno, o sea, no sé, uno toma los temas fundamentales. Habla de reforma agraria, ¿no? Está porque vos la definís como una humanista sin fronteras. Podría ser algo así, sí. Humanista sin fronteras me parece bastante interesante como concepto, sobre todo por la defensa de la humanidad constante que hacen. De todas formas, cuando yo hablo de la visión política de Gabriela Mistral, recalco muy bien que no me refiero a la política como el ejercicio del poder, o sea, no es la política de los partidos políticos, sino que tiene más bien con la etimología de políticas. Me refiero a la polis, ¿no? Sí, sí. Que es como qué responsabilidades. En buen sentido del término. Exactamente. Ella hacía política con P mayúscula. Exacto. Exactamente. Que es más bien eso, ¿no? La polis, o sea, las responsabilidades de cada individuo que convive en una sociedad, ya sea esta nacional, comunitaria, continental, etcétera, ¿no? Entonces desde ahí se pueden identificar cuáles son los puntos de vista de ella, cuáles son las cosas centrales desde cómo se configura una polis, ¿no? Desde ahí es la visión política. Claro, tanto los partidos de centro izquierda como incluso la ultra izquierda se han tratado de apropiar de la figura y tomarla como estandarte, ¿no? Pero eso no es solo algo que le ha sucedido a Gabriela Mistral, es cosa de ver Che Guevara, qué sé yo, etcétera, que terminan siendo caricaturizados también, pero eso ya tiene más bien que ver con los tiempos modernos, ¿no? Sí. Los tiempos contemporáneos. A mí me llamó mucho la atención que vos le haces un reclamo a las autoridades del pasado en Chile, y me llama la atención también, y ahora digo por qué este reclamo que vos haces, pero me llama la atención que alguien tan joven, 32 años si no me equivoco, haya penetrado tanto en Gabriela Mistral y se haya enamorado tanto
como para desarrollar prácticamente su vida profesional como el mejor investigador y conocedor de Gabriela Mistral. Pero en ese conocimiento vos le reclamás a las autoridades que primero se le dio el Nobel que un premio nacional a ella en Chile, ¿verdad? Sí, eso es casi vergonzoso. Lo busqué en internet y hasta en algunas preguntas, en algunas respuestas sobre eso te noté bravo, ¿verdad? Empoderado, sí, a las autoridades, sí, no haber reconocido antes un premio nacional. Claro, eso habla también del Chile de la época, ¿no? Como esta mujer que viene de provincia, que tiene ideas muy de avanzada, que está constantemente publicando grandes titulares que molestan a esta política machista y oligarca, digamos. Entonces, claro, genera distancia al Chile de la primera mitad del siglo XX. Ella hace una especie de autoexilio, se va a los primeros años de la década del 20, no regresa más a Chile, excepto en 3 excepciones, por muy pequeños periodos de tiempo, y ella hace su vida afuera, ¿no? En México hizo una buena temporada. En México una buena temporada, luego en Europa, ¿no? Tanto por su labor consular, como también tiene un puesto en la Liga Internacional de las Naciones. Entonces, tiene muchos contactos internacionales. Por ejemplo, la primera candidatura al Nobel es del año 39 y la dirige Ecuador, no Chile, ¿no? Chile se suma a posteriori. Así también eso da el reflejo de que ella comienza a ser más latinoamericana y comienza a darle un poco la espalda a Chile desde algún lugar, ¿no? ¿No crees que solo en Chile ha pasado eso? Aquí hace unos días tuve a Elizabeth Odio Benito, que es una jurista internacional reconocida, y en algún momento Panamá la tuvo que proponer para uno de los puestos más importantes a nivel internacional, porque el gobierno de turno, en aquel momento don Abel Pacheco, no quiso proponerla a ella como candidata. No solamente en Chile pasan esas cosas. Está bien, nosotros tenemos el dicho que se habla del pago de Chile, ¿no? De hecho, Nicanor Parra hizo una exposición muy linda hace varios años, que la nominó el pago de Chile. Lo que hizo fue colgar figuras de todos los expresidentes de Chile, ¿no? Del cuello. El pago de Chile, ¿no? Estaba bien, pero bueno, claro, sobre la diferencia temporal entre ganar el Premio Nobel de Literatura y el Premio Nacional de Literatura, que son 6 años, es bastante reflejo. Claro, yo lo critico, pero bueno, no hay nada que hacer al respecto, digamos, sino que es quizás para que las autoridades que están a cargo de promover la cultura nacional estén más atentos de lo que se está produciendo hoy. Exactamente. Es más bien en ese sentido, ¿no? Claro, es vergonzoso que haya recibido el Premio Nobel de Literatura, ¿no? El más alto galardón que existe en las letras mundiales, y 6 años después reciba el Premio Nacional de Literatura. Es casi una broma, ¿no? Sí. Pero es más bien para despertar que no puede suceder algo así nuevamente, ¿no? Ahora, aquí no están los 500, de tu investigación, no están los 500, no, de claro. Los 500, los 300 y pico de artículos que me habías comentado sobre política de Gabriela Mistral. Vos haces una selección de aproximadamente 35. Sí, es algo más pequeño, ¿no? En ese sentido. ¿En qué te basaste para escoger esos 35? Sí, bueno, ¿qué hay en esos 35? Traté de ver a la Gabriela Mistral más voraz, ¿no? La que tuviera una opinión más estricta. Porque hay varios de los temas, por ejemplo, no sé, sobre Sandino, por ejemplo. Ella tiene 3 artículos sobre Sandino. De los 3 seleccioné solamente el que ya está apuntando al presidente Hoover, está ya casi al final de la revolución nicaragüense. Entonces son los artículos que pueden de alguna manera aunar el pensamiento político mistraliano. También lo que hice fue ordenarlos cronológicamente. O sea, van desde la década del 20 hasta el 57, donde ya hay una intelectual madura, ¿no? Ya es una adulta que ha escrito en muchos lados, ha viajado. Por lo tanto tenemos el pensamiento ya desarrollado desde algún punto de vista. Y el interés era tratar de llegar, digamos, al meollo de su pensamiento político, y también alguno que nos hiciera recorrer los eventos más sustantivos de ese periodo, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Nicaragüense, la Guerra Civil Española, desde los puntos de vista de Gabriela Mistral. O sea, para hacer el ejercicio doble, ¿no? Hacer el recorrido histórico desde su punto de vista y al mismo tiempo darnos cuenta que muchas veces sus posturas están por sobre la coyuntura histórica. O sea que la reflexión que ella hace a partir de la Segunda Guerra Mundial es una reflexión que es aplicable incluso hoy día, ¿no? La reivindicación de la paz, esos son conceptos que, solo cosa de ver lo que está sucediendo ahora en Europa, ¿no? En Siria, etcétera, son cosas muy vigentes. Entonces el ejercicio era por intentar hacer eso, ¿no? Y bueno, los lectores dirán si funciona o no, digamos, pero... En esa gira o en esa salida de ella a su país, ella tiene un paso por Costa Rica donde coincide con literatos nuestros, entre ella Carmen Lira. ¿Tenés alguna referencia más sobre ese paso por Costa Rica? Gabriela Mistral está aquí el año 31.
el año 31. Ricardo Jiménez, presidente de Costa Rica, si no me equivoco, el 3 veces presidente. Yo no opino de política de los otros países, así que te voy a dejar a ti. Sí, no, pero bueno, presidente. Creo que fue el último periodo de él como presidente. Y llega acá y es el primer país desde donde va a empezar una pequeña gira por Centroamérica, ¿no? Luego va a El Salvador, está en Guatemala también. Pero bueno, estando acá, que creo que se queda alrededor de un mes, ¿no? Visita varias localidades de Costa Rica, da algunas charlas en los teatros, visita escuelas, así también pasa horas hablando, por ejemplo, con Joaquín García Moisque, ¿no? A quien ya conocía de antes, y habían tenido una gran relación epistolar. Ella lo llama mi hermanito no de sangre, ¿no? Cosas así. Es muy bella la relación. Se han conocido en Chile, de hecho, años antes, ¿no? Pero bueno, con Carmen Lira, que de hecho hay algunos intelectuales que han hecho ensayos en relación a Carmen Lira y Gabriela Mistral, que tienen muchas cosas en común. Quizás para los niños, ¿no? Por ejemplo, la escritura hacia los niños, como las dos son mujeres involucradas en política, Carmen Lira con una militancia comunista, ¿no? Sí. Gabriela Mistral no, pero las dos involucradas en política y también tratando de buscar el espacio desde donde contribuir. Entonces, agarran no solamente la literatura infantil, que es algo muy vanguardista, estar escribiendo en la década del 20 para los niños, es algo que no es muy común, ¿no? Pero aparte desde la docencia. Las dos están metidas en el magisterio, están trabajando con los niños, desde un plano donde las ideas deben ser mucho menos cuestionadas, ¿no? No es lo mismo que estar metida en el Senado. O sea, tiene cierta relación. Y bueno, claro, son amigas, se escriben, etc., ¿no? En ese periodo que ellas se conocen, ¿hay alguna influencia que encontrás vos en los artículos políticos de ella? ¿Hace alguna referencia a Costa Rica, Centroamérica, aparte de la de Sandino que nos hacía referencia antes? Sí, tiene, bueno, es que Gabriela Mistral desde el momento que sale de Chile, el año 22, y se va a México, es un periplo, ¿no? Va por barco, recorre América un par de veces más. Ella tiene una concepción del continente completo, ¿no? Una idea bolivariana que la recoge José Martí también. Entonces, no sé si es específicamente con Costa Rica, sería forzoso, ¿no? Sino que es el continente entero. Para ella, la herencia histórica que tenemos de la conquista española, el genocidio de nuestros pueblos originarios, la forma en que hemos construido nuestras naciones, hace que haya una unidad histórica de México a la Patagonia, ¿no? Dentro no hay excepciones, incluso Brasil entra en el mismo discurso, ¿no? Ella vivió ahí también después. Entonces, claro, hay momentos específicos, ¿no? Que le llaman más la atención que otros. Pero bueno, con Costa Rica, o sea, digamos, publica casi 200 artículos en repertorio americano. O sea, la relación que tiene es totalmente abierta. También hay cierta estabilidad política en Costa Rica que la hace tener como un poco más de distancia. No es tanto lo que hay que criticar, ¿no? Sí, sí. BAC presenta El valor del esfuerzo. Sé lo que se siente, estar frustrado, perder, no cumplir algún objetivo. Cuando gano, cuando gana un partido, cuando consigue algo, en simpatizar con la otra parte. No perderme nunca en el fracaso o en el éxito. BAC, valores como los tuyos. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En el Instituto de Desarrollo Rural, cambiamos para mejorar. Trabajamos por el bien común, apoyando proyectos de mujeres, indígenas, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, productores y productoras, aplicando valores como la transparencia, la ética en la función pública y la solidaridad. Presente su proyecto en la oficina del INDER más cercana. Así trabaja hoy el INDER, construyendo un desarrollo rural equitativo y sostenible. Un mensaje del INDER, el programa Tejiendo Desarrollo y el Gobierno de la República. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar
La cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras. Charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Ahora, en esa investigación que haces vos sí tenés también que hacer un periplo parecido al de ella en varios de las naciones de América Latina para encontrar esos artículos. Sí, en parte. Bueno, eso es, seguirle los pasos a Gabriela Mistral no es tarea simple. No es tarea simple. Ella no era muy ordenada en relación a las cosas que arrastraba, ¿no? O sea, ahí hay algo interesante. El año 2007 muere la albacea de Gabriela Mistral, o sea, 50 años después de la muerte de Gabriela Mistral. Con la muerte de esta albacea aparecen 6 baúles con 40.000 manuscritos de Gabriela Mistral, que ella había acarreado, ¿no?, durante toda su vida. Tenía estos papeles, que bueno, ahora que hemos empezado a investigar con ellos... Era parte de su equipaje, viajaban parte de su equipaje, o sea, ella veía su obra, no solo poética, como una constante obra en construcción. O sea, ella va corrigiendo poemas que escribió en la década del 10, cosas así, ¿no? Pero bueno, eso te habla también de lo desordenado que puede haber llegado a ser ese legado. No es que haya estado en el archivo todo completito, etcétera, como afichado, ¿no?, sino por el contrario, era un caos. Sobre todo cuando uno trabaja con su prosa, que está desperdigada en libros de lectura, en periódicos, etcétera, están por todas partes, es muy difícil seguirle la huella, ¿no? Por eso también hay hallazgos constantes, o sea, pasar una tarde o varias tardes, como pasé por ejemplo en la biblioteca del UNAM en México, fue constantemente encontrarme con cosas que no sospechaba que existían, ¿no? Y que me daba cuenta que la última persona que lo había revisado había sido alguien en la década del 60, o algo así, ¿no? Entonces, como realmente seguirle el paso es difícil, tanto por la distancia geográfica, por los lugares en los que estuvo, como también por dónde están guardados y el sus impacto artículos, que has provocado, ¿no?, vos con estos artículos y con esta beta o esta beta política de Gabriela Mistral hoy en Chile, ¿cuál ha sido la reacción del chileno, del ciudadano? Sí, bueno, ha sido muy buena, yo creo, sobre todo porque esta beta es la más desconocida, ¿no?, y es muy potente también. O sea, se le conoce mucho como la profesora rural que escribe poesía infantil, ¿no?, como lo hablábamos antes, pero la verdad es que muy pocos sospechan que esta intelectual tenía unas dimensiones mucho más grandes, ¿no?, que estaba involucrada en política, que tenía una opinión activa sobre casi cada país en el que estaba. Entonces, de alguna manera, traer hoy día a la sociedad chilena una mujer eso, globalizada en una época claro, que el concepto no era tan desarrollado, ¿eh? Claro, y muy vanguardista en relación a las tecnologías, ¿no? Hay un texto ahí que es un discurso que ella da en la Universidad de Columbia, que se llama, no me acuerdo textual, pero es algo así como el cinema, la radio y la televisión en los problemas educativos, ¿no? Ella está planteando que es momento de integrar la tecnología a la educación, cosas que hasta el día de hoy en muchos lugares no se hacen, ¿no? Bueno, entonces, a la vanguardia en las tecnologías, a la vanguardia en el discurso político también, tenemos un personaje que era difícil de abordar en la época, pero que hoy día sin duda la población o digamos la ciudadanía chilena está más preparada, así yo también creo que la latinoamericana, ¿no? Entonces, traerla hoy acá y que la gente la empiece a leer y dice, uy, pero ¿cómo no sabía esto antes? Claro, genera una reacción, ¿no? Sí, inclusive una de tus conclusiones es que siendo la historia cíclica, como lo decimos con frecuencia, la lectura de estos artículos sigue teniendo una gran vigencia en cualquier sociedad. Sí, exactamente. O sea, porque, como decías tú antes, ¿no?, Gabriela Mistral es una gran humanista, una humanista universal. Y los conflictos de la humanidad son siempre los mismos al final, ¿no? Lo que pasa es que tenemos mala memoria, tenemos una amnesia, ¿no? Una amnesia que nos provoca volver a reiterar los mismos problemas, ¿no?, o caer en los mismos errores, cometer nuevamente las mismas atrocidades. Bueno, cuando uno lee a Aristóteles y Sócrates dice, hace 2400 años
Es como si lo hubieran escrito ayer, ¿no? Claro. Sí, y muchas frases siguen siendo vigentes. Exactamente. Ahora, ella tuvo algunos choques, Gabriela Mistral, en su vida, en sus 56 años fue su vida, ¿verdad? 68 años. 68, ok. A los 56 fue el premio Nobel. 45 el Nobel, 57 falleció. Entonces, ok, yo no sé por qué tenía la referencia a los 56. Pero en esa vida de ella tuvo que haber tenido buenas y muy malas relaciones con algunos de los gobernantes en Chile. ¿Tenés alguna anécdota al respecto? Sí, claro. Bueno, hay cosas interesantes. Hay uno en particular que no era de su, digamos, santo de su devoción, que se llama Carlos Ibáñez del Campo. Él tuvo 2 periodos presidenciales, el segundo democrático, el primero caudillo de turno, hizo un golpe de Estado y se quedó como dictador, ¿no? En ese momento, que es en la década del 20, Gabriela Mistral es cónsul de Chile, cónsul honorario, a decisión, etc. Y cuando este tipo llega, digamos, por la fuerza llega al gobierno, lo primero que hace es quitarle esta condición de cónsul, ¿no? Por supuesto que eso genera una llaga que queda históricamente, ¿no? Entonces luego, el año 52, cuando ella va a Chile, invitada después de haber ganado el premio Nobel, el Premio Nacional de Literatura también, el presidente de Chile es este mismo sujeto, es Carlos Ibáñez del Campo. Coincide. Entonces ella hace una cosa muy provocadora, ¿no? Esa historia me parece como la de Papa Francisco y Cristina Fernández, después de las disputas, coinciden en posiciones no les queda otra opción que hacer la diplomacia, ¿no? Exacto. Pero bueno, pensemos en una Gabriela Mistral ya adulta, que siempre se está quejando de sus enfermedades, que está un poco vieja, nosotros decimos un poco gagá, ¿no? Entonces en el discurso que tiene que dar en la Intendencia de Santiago, tiene al presidente al lado, Carlos Ibáñez del Campo, y ella parte felicitándolo por llevar a cabo la reforma agraria, ¿no? Cosa que por supuesto no estaba haciendo este personaje. Con toda la ironía del caso. Lo provoca de vuelta, ¿no? Jugando un poco a que se confundió y nada. Bueno, la cara de Carlos Ibáñez del Campo debe haber sido fantástica, ¿no? Llega esta persona laureada mundialmente y lo está obligando a, bueno, si no lo estabas haciendo, ahora lo tienes que hacer, ¿no? Bueno, era así, ¿no? Era muy astuta en qué momento decir las cosas, de qué forma provocar. Escribe un texto en contra de uno, pero solapadamente puede meter cosas muy más críticas que pasan resguardadas. Llama la atención que, bueno, ella gana su premio Nobel sobre literatura, poesía infantil, pero teniendo toda esta beta política, te consulto, ¿no se animó después a hacer poesía más política, qué sé yo, a lo Octavio Paz, hacer más reclamarle más a la sociedad, a los políticos? ¿No se animó a ella? ¿Siguió después del premio Nobel escribiendo siempre sobre poesía infantil o se animó? Es que yo te diría que realmente la mayor parte de la poesía de Gabriela Mistral no es infantil. Tiene sí, bueno, el libro Ternura de la década del 20 es, digamos, infantil supuestamente, pero también hay mensajes ocultos. O sea, no sé, el poema más conocido, ¿no? Piececitos de niño, azulosos de frío, como os ven y nos cuidan, Dios mío, ¿no? Está hablando de la pobreza infantil. No es un poema para los niños, ¿no? Está haciendo un reclamo a la humanidad, a los adultos, que cuando le lean la poesía al niño se den cuenta que el mensaje es para ellos también, ¿no? Y bueno, y sobre la poesía política... Sí, porque al final de cuentas los niños son pocos lectores de poesía. Exacto, reciben, ¿no? Yo creo que ninguno. Ya lo plantea, cuando las canciones de cuna, cosas así, finalmente son textos para la madre. Bueno, y sobre la poesía política está, en la década del 30, cuando publica Tala, su tercer libro, antes de ganar el premio Nobel, tiene una sección que se llama América. Y esta sección América comienza con 2 himnos, uno que es de la cordillera de los Andes y otro del sol del trópico. Para mí es un acto fundacional decir que estamos hablando de himnos, ¿no? Los himnos como lo ocupamos nosotros, las naciones modernas, y ella está hablando de los himnos de América, donde toma la cordillera de los Andes y al sol como una figura de padre y madre, ¿no? Fundacionales, y habla de los pueblos indígenas, restituye toda esa visión. Pero incluso hay cosas aún más políticas. O sea, tiene, por ejemplo, un poema que se llama Hijo Sandino, está hablando derechamente de Sandino. Padre Bolívar, ¿no? Simón Bolívar. Eso es política, habla del campeón finlandés, habla en ese sentido de lo que fue la gesta finlandesa de expulsar a los nazis de Finlandia, ¿no? Y luego a los soviéticos. Es muy político también, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay construcciones culturales que trascienden y que es más fácil hablar de la Gabriela Mistral, profesora rural que escribe poesía infantil. Es un personaje que no es incómodo para la discusión social, le cae bien a la derecha y a la izquierda, digamos. Claro. Les cae bien a todos. Entonces, es más fácil que se continúe, ¿no? Este que tengo yo ahora, no tanto, ¿no? Digo, como pero era más polémica, claro. Me llevas a hacerte una pregunta
vos como investigador y yo tratando de imaginar el escenario, de que, como arrancamos ahora la conversación, de que hay una intencionalidad en el premio Nobel que se le da a Gabriela Mistral para rescatar, o sea, en Oslo había una intención marcada por hacer de estos temas que ella tocaba con esa candidez de la niñez, hacer un reclamo mundial sobre la importancia de la igualdad, de la mujer, de la democracia. Me da la impresión de que vos en alguna manera nos estás intuyendo, nos estás diciendo que hay una intencionalidad de ese premio Nobel para rescatar cosas mucho más importantes que lo que se ha planteado sobre esos tres libros sobre poesía que ella tuvo. Es probable, digamos, porque, o sea, pensémoslo en el contexto histórico, ¿no? Es el segundo premio Nobel que se entrega después de la Segunda Guerra Mundial. El primero es un danés, luego viene Gabriela Mistral. Durante varios años no se entregó el premio Nobel, durante los años de la guerra, ¿no? La figura de Gabriela Mistral en este caso hace que la Academia Sueca ponga su punto de vista en América, ¿no? En el tercer mundo, este otro mundo, ¿no? Con una mujer, lo cual ya es abrir el campo de discusión, que habla de igualdad, habla de derecho, que ha sido una voz que ha transgredido todas las fronteras del continente, ha publicado en todas partes. O sea, a principios del siglo XIX. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, entonces creo que de alguna forma hay un acto político por parte de la Academia Sueca, o sea, no habla más de los escritores franceses o ingleses o norteamericanos o alemanes, ¿no? Sino que está poniendo su punto de vista en este lugar que no fue responsable de la Segunda Guerra Mundial, que es América, ¿no? Entonces, hay un acto, quizás una limpieza, qué sé yo, ahí bueno, los suecos podrán hacer un mea culpa más grande, ¿no? Tampoco fueron los que mejor se portaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, hay una idea política atrás y claro, o sea, el Nobel de Literatura es un Nobel muy político, ¿no? Sí, yo creo que el Nobel de la Paz y el Nobel de Literatura son los Nobel más políticos que se dan. Claro, por supuesto. Y ahora, vos venís de gira, venís bajando, si no me equivoco, de México hacia Chile. ¿Hay alguna actividad especial? Estamos, a 3, 4 días del 10 de diciembre y me imagino que en Chile debe haber un acto cultural magnánimo, grande. Se ha hecho mucho. O sea, bueno, la verdad es que a mí me llamaron de varios lugares, ¿no? Me llamaron desde un centro cultural bien grande que hay en Santiago, que se llama Gabriela Mistral, para participar ahí y todo. Pero esto no se lo había contado a nadie, te lo voy a contar a ti, pero que una primicia. Me gusta, sí, una premicia. Pero claro, me llamó un amigo que vive en el Valle del Elqui, que es el lugar donde nació Gabriela Mistral, y me dijo que de alguna forma las autoridades habían dejado de lado el lugar donde nació y donde está enterrada Gabriela Mistral para este acto conmemorativo, para esta época, esta fecha conmemorativa. Entonces me preguntó si yo tenía algún compromiso con alguien más, si me interesaría ir a mí allá a celebrar esta conmemoración de los 70 años del Nobel en el Valle del Elqui, con las escuelas rurales, con los niños, etc. Y te hiciste el rogado. Yo le dije que por supuesto que no tenía ningún compromiso más importante y voy a ir allá. O sea, voy a estar de alguna manera fuera de donde va a estar el foco con los políticos, con todo. Y eso todavía en Chile no lo saben. No, digo yo creo que no. Para no publicitar el programa en YouTube allá en Chile. Que esperemos después del 10 de diciembre, claro. No sé si te queda algo más que quisieras agregar, nos queda un minuto. Yo muy complacido de la lectura. Nosotros siempre intentamos levantar el carácter de la política a nivel nacional. Cuando me dijeron que estabas en el país y cuando me enteré de que tu libro era sobre esa beta política de Gabriela Mistral, pues sin duda corrí a buscarte y aquí estamos, pero si te queda algo que quisieras agregar. Sí, bueno, en primer lugar agradecerte, Claudio, por supuesto, que sé que tu programa tiene siempre un carácter político que muchas veces va a la coyuntura política, pero sé también que tiene una gran responsabilidad cívica. Formación, ¿no? Y cívico, claro. Bueno, me gustaría agregar realmente el hecho de que Gabriela Mistral, así debido a su vida, no es una autora chilena, ¿no? Es mucho más que una autora chilena, es una autora latinoamericana. O sea, me gustaría invitar, sí, a los puertorriqueños, pero así también a los costarriqueños, así también a todos los centroamericanos, ¿no? A que se apropien de Gabriela Mistral, que es sin duda una voz que es referente para todas las naciones latinoamericanas. O sea, no es solamente una cosa nacionalista, sino que por el contrario, es hora de que empecemos a aprender de ese mensaje y tratar de ampliar nuestra nacionalidad, ¿no? Sí. Pues agradecerte, Diego, un placer haberte tenido. Mucho gusto, Creo que la audiencia ha disfrutado mucho el programa que hemos tenido el día de hoy. Uno tiene que estudiar, uno tiene que leer.
Es muy difícil generar criterio nacional, latinoamericano y globalizado si no se lee, si no se estudia y sobre todo si no ve Noche sin Tregua. Mañana se repite el programa a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde, el miércoles en YouTube. Un abrazo a la distancia y no olvide su cita en 8 días con la política con P mayúscula. Un abrazo.